vamos a hablar con Agustín Antoniades, que ya está aquí en piso, sobre novedades de la avanzada bélica de Israel sobre la Franja de Gaza, ¿no, Agus? ¿Cómo andas, Lu? Exactamente, un tema recurrente. En particular, en este caso, vamos a hablar sobre las audiencias que comenzaron en la Corte Internacional de La Haya, en donde se acusa a Israel por el genocidio que está llevando adelante sobre el pueblo palestino. En particular, Sudáfrica acusa a Israel y a su primer ministro Benjamín Netanyahu de impunidad institucionalizada por este ataque, esta avanzada sobre la población palestina, y además lo acusa en particular de creer que estar exento de respetar el derecho internacional. Vamos a mencionar lo que viene pasando en los últimos días, ya que desde hace 2 semanas, un poquito menos, Israel atacó una ciudad al sur de la Franja de Gaza que se llama Rafah. Esta ciudad es muy importante porque es el único paso fronterizo que tiene Palestina con la península egipcia del Sinaí. Y esto es una muestra, atacar esta zona es una muestra de sadismo, porque por allí circulan todos los suministros que ingresan a Palestina, suministros básicos me refiero, estoy hablando de alimentos, de medicación, también de combustible. Esta zona ya había sido atacada por Israel en los últimos meses, pero la novedad en este caso es que esta operación militar tiene como objetivo primero ocupar y sobre todo bloquear totalmente la zona. Quiero mencionar también que 500.000 de palestinos huyeron de esta zona cuando se conoció que este ataque se iba a hacer efectivamente. Es aproximadamente entre un 20 y un 30% de la población que se estimaba que había en esa zona de refugiados. Y también es muy importante mencionar que en contexto de todo esto fue el 76 aniversario de la Nakba. Esta palabra significa en árabe catástrofe, y es una conmemoración de hace, como dije, 76 años, cuando se funda el Estado de Israel. Cientos de miles, se estima 700.000 palestinos fueron expulsados de su tierra. Esto es importante mencionarlo porque desde el inicio, desde su fundación, el Estado de Israel tiene una política expansionista, pero también hay que destacar que desde octubre del 2023 se dio inicio a un nuevo capítulo de intensificación de esa invasión y además del genocidio que conlleva sobre la población de esta zona, como decía anteriormente, con Benjamín Netanyahu a la cabeza. Es tan brutal el accionar de Israel en los últimos meses que recibió el repudio de la mayoría de los países del mundo. Esto, la verdad es que históricamente en general no pasó, en general fue silenciado el ataque de Israel. Pero, como digo, fue tan brutal que recibió un repudio muy grande e incluso un no acompañamiento, o no del todo al menos, de aliados históricos, en particular el caso de Estados Unidos, el gran aliado histórico de Israel desde su fundación. En ese sentido, vamos a ver palabras del secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, cuestionando a medias, como decía, pero al menos no apoyando del todo este último ataque, esta última avanzada de Israel, y también vamos a ver, siguiente a eso, la respuesta del primer ministro Benjamín Netanyahu. For some time that we couldn't and would not support a major military operation in Rafah. Estamos haciendo grandes esfuerzos para permitir que las personas puedan evacuar, pero también creo que es importante la precisión, las armas de precisión. Si se quiere evitar la muerte de civiles, es necesario usar estas armas en vez de armamento impreciso. Pero más allá de eso, conozco a Joe Biden desde hace más de 40 años. Solemos estar de acuerdo, pero también hemos tenido desacuerdos, y los hemos superado. Espero que los superemos ahora, pero haremos lo que sea necesario para proteger a nuestro país. Y eso significa que vamos a derrotar a Hamas también en Rafah. No tenemos otra opción. Bien, en este mensaje, el día que se graba este mensaje de Benjamín Netanyahu, murieron 5 soldados israelíes por el mismo fuego amigo, entre ellos un argentino de 20 años que fue asesinado por el Estado
para el cual se enlistó defender. Netanyahu habló muy corto sobre este tema, si bien mandó condolencias, la verdad es que le bajó el precio y quiero citarlo textualmente, dijo, esto no debilitará nuestro espíritu de lucha. Tremendo, Agus. Vos mencionabas recién el acompañamiento o no de Estados Unidos, su principal aliado en esta guerra criminal sobre la Franja de Gaza. ¿Por qué pensás que hay tantos cuestionamientos en este momento sobre Israel? Yo creo que tiene que ver con que es una tragedia humanitaria a todas luces. Quiero mencionar algunos datos que me anoté, por ejemplo. Posible de esconder, ¿no? Ya. Claro, tal cual, exactamente. Desde octubre sabemos que los datos siempre son estimaciones porque en medio de un ataque tan fuerte es muy difícil tener registros de muertes, de heridos, de desapariciones, también de exiliados, son cientos de miles de personas. Al menos registrados hay 35.000 personas que fueron asesinadas desde octubre de 2023 en Franja de Gaza. En particular, la amplia mayoría son civiles, esto hay que destacarlo también. La ONU, por ejemplo, estima que el 70% son mujeres o niños y niñas. También, en este sentido destaquemos que Israel bombardeó varias veces el mayor centro de refugiados de la zona, que se llama Jabalía. Pero quiero destacar algo que me parece todavía más perverso que los asesinatos de manera directa que lleva adelante Israel, que tiene que ver con otros ataques que de forma indirecta buscan realizar un colapso general en la población. Y esto es a través de desnutrición o de epidemias que se van desatando. Quiero leer, por ejemplo, un comunicado de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas, en donde se explicita que por el bloqueo de los últimos meses están aumentando rápidamente los niveles de desnutrición y de enfermedades. La OMS coincide con esto, es la Organización Mundial de la Salud, dice que se está amenazando gravemente la continuidad de todos los servicios básicos, inclusive el sanitario, y también esto genera un altísimo riesgo de brotes epidémicos. Por ejemplo, hay más de 415.000 enfermedades diarreicas. Estamos hablando de una zona que tenía, antes del comienzo de este ataque, tenía un poco más de 2 millones de habitantes, así que hoy son muchos menos. Estamos hablando de un porcentaje altísimo de la población con estas enfermedades, como decía, 415.000 enfermedades diarreicas y más de 61.000 casos de síndrome de icteria aguda. En estos meses también fueron asesinados 17 trabajadores de la Organización Sanitaria Media Luna Roja Palestina y además se destruyeron varias instalaciones importantes para el funcionamiento de la salud, incluyendo también vehículos de emergencia como ambulancias. Y es en este sentido que se estima que más de 2/3 de los hospitales y centros de atención primaria de todo Gaza no están en funcionamiento. Y los pocos que sí funcionan lo están haciendo absolutamente colapsados. Primero por la falta de suministros, por el bloqueo que realiza Israel, pero también porque están desbordados atendiendo enfermedades y en particular desnutrición. Creo que todo esto hay que remarcarlo porque claramente, y también volviendo a tu pregunta, Lu, a todas luces es un genocidio y es una tragedia humanitaria. Y esto es importante decirlo porque la mayoría de los medios de Occidente hablan de una guerra y aparte hablan de una guerra de Israel con Hamas, cuando en realidad lo que hay es un nuevo avance, una nueva invasión de Israel y un genocidio sobre la población mayormente civil, violando no solo todos los derechos humanos y todo el derecho internacional que establece determinadas normativas, sino eso es una falta de sensibilidad absoluta, ¿no? Una búsqueda es un genocidio, no hay otra palabra. No hay palabra más clara para describirlo y hay muchas razones para que siga creciendo el repudio y la solidaridad con el pueblo palestino por parte de la comunidad internacional.